Bueno, yo nací en Bilbao, mi familia es de Algorta y de Santurtzi. Desde el origen mi sitio de residencia ha sido siempre Guecho y mi trabajo, yo nací en el 44. Desde niño he tenido esa vocación del arte, he tenido diferentes maestros que me han un poco educado en el terreno general de la educación primaria. He trabajado en elementos de formación profesional en el terreno de urbanismo y arquitectura. Tengo el título de graduado superior de vidriante proyectista y mi vocación fundamental, desde luego, independientemente de que me haya ganado la vida en otros terrenos, desde el principio, desde niño, mis referencias han sido simplemente de tema artístico. Siempre he trabajado con respecto al concepto un poco en forma autodidacta, dentro de una cosa relativa, y la primera exposición pública que hice fue en el año 69. En estos momentos, que estoy desarrollando una exposición en la Galería Pariza, pues hace 105 exposiciones en total de lo que he desarrollado hasta la fecha. Desde esa proyección de vocación, pues bueno, he trabajado con diferentes estilos. A mí siempre me ha gustado también combinar elementos de expresión, porque fundamentalmente, ya me lo han dicho también determinados críticos, yo soy un pintor, un artista en términos generales expresionista, con una vena surrealista de tipo lírico, y siempre he trabajado con los elementos de ese concepto expresionista. Yo no he pintado por pintar, siempre he pintado con motivación, con conceptos y con una especie de lo que podríamos denominar el trabajo de series. He trabajado tanto en el terreno de la figuración como de la abstracción. Tengo capacidades para desarrollar ambas expresiones de estilos y he combinado elementos de figuración con la abstracción, y últimamente, bueno, pues hace unos años aquí, pues estoy desarrollando también una serie de expresiones y de exposiciones que estoy trabajando una integración más bien expresionista, de carácter surrealista y de carácter de lo que se llama, denominaría, el expresionismo lírico. A mí me han influido siempre todos los pintores de carácter expresionista, sobre todo de la época de la Bauhaus, los artistas de la Bauhaus de Alemania, todos los expresionistas de carácter europeo. Me han interesado todos los expresionistas figurativos, tanto de realismo posimpresionista, desde Gauguin a Van Gogh para adelante. Me han interesado también, me han gustado y me han influido todos los pintores que han tenido una expresión social del arte, y luego me he inspirado mucho en las corrientes expresionistas de carácter americano como elemento de expresionismo abstracto, y fundamentalmente con unos artistas que han significado en estos momentos las vanguardias del siglo XX y inicios del XXI. Bueno, sí es interesante indicar que mi trabajo ha tenido una base fundamental en el dibujo. Yo al dibujo le he dado una importancia importante en mi trabajo desde el punto de vista de composición, y esa forma expresiva he trabajado mucho con conceptos donde he desarrollado el espacialismo geométrico, he desarrollado el espacialismo de tipo figurativo, y he trabajado también con elementos de lo que unas series que en principio tuvieron desde el origen el nombre de Cuerpos y Almas. Ahí tuve mucho trabajando con el tema de la figura, y en ese sentido pues tengo una serie de obras desarrolladas desde las primeras épocas de las exposiciones, y trabajé también después con unos elementos de creación en la cual integré el tema de mis preocupaciones con el tema de la ecología y la naturaleza. La inspiración que he tenido en ese tema ha sido simplemente en todos los taoístas de carácter histórico, en el tema de la expresión del paisaje, y esa ha sido un poco también ciertas fuentes que me han servido a mí para desarrollar mi propia expresión. Como he dicho al principio, como yo trabajo con temas conceptuales en el sentido de la expresión, no he trabajado siempre con una metodología donde mis cuadros, mis trabajos tendrían que tener una motivación, donde he querido significar en unos momentos el comunicarme con la sociedad desde el punto de vista de la relación expresiva por mis obras, y sobre todo concienciar también con elementos de los trabajos que he hecho de naturaleza,
una cierta concienciación ecológica que tenga que ver mucho también con la relación entre la integración del arte con todo lo que es el elemento de la ecología. A mí, como militante también ecologista, todo el tema de la degradación medioambiental se reflejan en parte de mis cuadros. Hay una serie de series en ese sentido que he trabajado mucho con respecto a la interpretación, como he dicho al principio, del paisaje, y siempre ha tenido un elemento expresivo de comunicación de que la gente, no solo con mis obras, vea un aspecto expresivo meramente estético, sino también un cierto mensaje simbólico de concienciación social. Entonces, mi particularidad de creación va más con esas integraciones conceptuales por las cuales estoy trabajando. Desde hace años empecé trabajando con una metodología de expresión que siempre ha tenido un significado social en todas mis obras. Y bueno, se expresa mucho eso también en el tipo de exposiciones y en el currículum que en los años que he trabajado, pues se ve un poco también las series estas, como siempre tienen un concepto de títulos que tienen que ver con un mensaje concreto. Ahí he integrado también poesía, en la cual las presentaciones de la propia exposición, a veces en los catálogos, incluyo también un trabajo poético que va incluido, porque va dentro de ese concepto general expresionista, que es mi forma peculiar de trabajar. Bueno, pues en función de esos conceptos, en estos momentos estoy desarrollando una exposición que puede denominarse cierta antología de las obras últimas que llevo trabajando con el concepto de procesos, que tiene el título general, donde he integrado precisamente ese trabajo abstracto a un terreno más de desarrollo, de experimentación de técnicas y de formas de trabajar con respecto al tema conceptual de la naturaleza. En la Galería Clariza pues he desarrollado una especie de selección de la serie general esta de procesos y llevo ya en el tiempo cercano pues trabajando como tal. En ellas se han integrado trabajos de diferentes técnicas, porque sí me preocupa, aparte de la cuestión de tipo expresivo, integrar también pues, una determinada experimentación con técnicas personales de diferentes elementos de soportes y de expresiones pictóricas, en la que se juega mucho con el trabajo de la materia. Bueno, con este concepto experimental de elementos de integración, tanto en soportes como técnicas pictóricas, bueno, aquí hay un ejemplo de la exposición de la Galería Clariza, donde se ve pues, una particularidad de la integración de técnicas mixtas, en la cual también se integran elementos de diferentes soportes. Creo que es interesante también desde el punto de vista de la expresión, ver también la capacidad de los nuevos materiales de las técnicas contemporáneas, que pueden significar también por sí mismas pues un campo experimental interesante para la expresión, en este caso, de lo que yo quiero resaltar. Bueno, aquí hay dos cuadros que tienen diferente época y claramente se ve precisamente porque, como he dicho, hay una antología, en cierto modo, en la propia exposición de ese trabajo de procesos. Un cuadro que es el último que está aquí de la exposición, pues luego se hablará de otras zonas de dibujo. Este cuadro es del 2005, es un cuadro puente muy interesante desde el punto de vista conceptual, donde he integrado un aspecto simbólico de esa vinculación espacial de elementos de lo que el título general de la exposición significaba: fuerzas vitales y formas primitivas. El elemento de desarrollo de lo que es la creación de la naturaleza, yo he intentado aquí expresar con el color y con las formas compositivas. Elementos geométricos están integrados, pues son aspectos simbólicos que están en la historia de la relación espiritual del hombre con la naturaleza, y yo he hecho una síntesis mía abstracta de ese concepto. Este es un cuadro muy interesante, muy importante. En este cuadro, sin embargo, la relación está, es un óleo, fundamentalmente. La diferencia con el otro está que el soporte es sobre una cartulina y está pegada también al tablero. Pero sin embargo aquí la materia se ha trabajado con cierta textura y se ha integrado más bien trabajos de tipo acrílico y óleo, pero con un predominio del tema del óleo. Es importante ver claramente aquí un elemento donde se integra una especie de cósmica,
donde la zona de la Tierra se une con el espacio a través de esa división que ha generado esta línea, donde se comunica lo que es terral con lo que es aéreo, con lo que es de tipo atmosférico. Hay una especie de lo que es como una especie de planeta. Aquí significaba un movimiento que podía ser desde la zona espacial, una especie de planeta que podía ser la Tierra, donde se integran elementos simbólicos de colores que significan un poco la cosa atmosférica de lo que es el terreno espacial. En la zona de baja se integra elementos más de la zona de la Tierra y es una comunicación cósmica de lo que es la relación de la naturaleza. Estas fuerzas vitales también y formas primitivas es el concepto general de la exposición. Bueno, bien, entonces en esa relación de la línea expositiva que tengo en Fariza, pues vemos aquí también una proyección de otro cuadro que tiene relación con lo que explico anteriormente, y sin embargo esta fecha es del 93, o sea, la diferencia de un año con respecto a aquel del 92. Veis aquí claramente como también hay un trabajo donde se han integrado estos elementos simbólicos de tipo geométrico para una cuestión de diferentes ambientes espaciales. La relación del color con respecto a la forma tiene la misma cuestión conceptual, aquí hay una cosa más constructiva, pero al fin y al cabo el trabajo del soporte sobre tablero, y aquí se ha integrado también un aspecto de relieves que han significado la división espacial con diferentes elementos conceptuales del ambiente. Es decir, el color con respecto también a la propia dinámica compositiva viene simbólicamente a representar desde el forma de mi interpretación del experimento de estos determinados ambientes de la naturaleza. Hay un elemento de movimientos de mar, de ríos, de lo que es las fuerzas vitales. También en ese sentido se expresa con color los elementos de integración con elementos constructivos que pueden ser elementos que significan también los caminos urbanos hacia ese contacto con la naturaleza. Y bueno, pues aquí se ha buscado también una experimentación de división del espacio con una integración también donde se ha trabajado tanto la cuestión de trabajo con brocha, con espátula y hacer integraciones de superposiciones de color para dar transparencias de tonos que se ven también respecto a la naturaleza. El color está expresando elementos formales de cosas que se dan con respecto a la propia naturaleza, tanto en lo que es calor, frío, fuego, hierbas, todo lo que es el elemento de bosques. Hay elementos espaciales, aéreos, y en esa es la integración también de ese trabajo compositivo. Aquí la cosa se ha buscado una formalidad más espacial, y esa es un poco pues, otra variante del trabajo de estas propias series. Aquí hay otra variante de cuadro, en la cual, bueno, se cambia un poco el elemento más bien de distribución geométrica del espacio en cuanto a proporcionalidad de plano. Aquí lo que hay es una cosa más expansiva. Aquí hay una expresión pura, donde hay una fuerza vital que sale del profundo de la Tierra y emerge hacia un elemento aéreo, en la cual pues, hay una expansión precisamente de los elementos como si fuera un incendio, que a veces pasa en la propia naturaleza, y hay una integración vital también de los elementos atmosféricos con respecto al color, donde hay un elemento caliente dentro de una atmósfera, en la cual pues, esas fuerzas vitales forman una composición expresionista pura, y hay un elemento propiamente más abstracto que los demás, que tiene más una composición más geométrica en cuanto a la división espacial y la integración de dibujo. Es singular porque aparte de eso casi coincide con la misma diferencia de época, por un año con la pintura anterior que he explicado, que es de un año de diferencia. Entonces, que es más interesante tener este cuadro como un elemento de esa variación dentro de la línea de series, cómo se pueden trabajar también elementos de experimento que no sean repetitivos, pero el fondo, el sustrato fundamental del concepto está integrado en todos. Lo que hay aquí, una investigación de soportes también, con una cuestión de cartón piedra, en la cual pues, se ha metido un elemento de cartón duro con un soporte de fondo, y el trabajo, la propio material, da unas texturas de principio que pueden trabajar también con las maculaturas de color en transparencia. Hay un elemento muy expansivo de tipo de signo de lo que yo llamo la mente con la mano,
usa un juego lúdico, como también explico en el catálogo, y ese juego lúdico de la mente con la mano desarrolla a veces pues, una expresión meramente lírica del paisaje. Aquí se ve claramente pues, esa diferencia conceptual también de trabajar con las técnicas y dentro del concepto global experimentar también elementos expresivos diferentes. Me ha parecido interesante traer esta variante también dentro del trabajo general, porque creo que aparte de la concepción técnica de cómo está desarrollado, pues tiene también una variante también de la propia expresión en cuanto a diferencia de la materia. Bueno, aquí nuevamente se ve otro sector de la propia exposición donde básicamente he integrado el dibujo coloreado básico de otra forma expresiva. Los dibujos por sí mismos pues, van también viéndose pues un elemento también, aunque son diferentes en cuanto a la cuestión de su propia expresividad, el elemento de base con respecto al anterior, que es pictórico, pues está desarrollado sobre la base lingüística. Aquí, lógicamente, se ven elementos de integraciones de técnicas de dibujo, en la cual se invierte la posición de superficies con respecto a la propia textura de soportes y se integran elementos tanto de acuarela como de ceras, como de dibujo de tintas. Hay unos trabajos también de pastel, hay elementos donde se integra el dibujo de tipo rotulador, se trabaja con elementos también de lo que es el dibujo con plumilla, hay elementos donde hay una integración, como es en este cuadro interesante, donde se ve una cosa más floral, que es de tipo más vegetal, dentro de esas fuerzas expansivas, de fuerzas vitales, donde bueno, pues se ven también elementos compositivos diferentes con respecto a la cosa estrictamente pictórico. Me parece interesante ver esta base también dibujística, propiamente dicha, como un trabajo de la expresión global de la exposición. Es interesante saber que dentro del proceso el dibujo puede formar una forma autónoma de concepto y a veces pueden ser las bases técnicas de la propia composición para hacer los cuadros en mayores formatos, como unos elementos de experimentos sobre la base del dibujo que me dan las ideas generales después para desarrollar el trabajo pictórico en otros niveles, otros soportes de superficies y de tamaños. Esta forma de trabajar con elementos de dibujo me parece también muy importante para visualizar las formas iniciales de composición a los eventos de desarrollo de nuevas creaciones. Aquí lo que quiero en estos momentos pues es ver también que el espectador que venga vea la importancia que tiene el dibujo también en el tema de la obra general. Siempre he dado yo en mis trabajos, porque mi inicio desde niño se basaba mucho en el tema del dibujo. Yo ese elemento de lo que es la importancia del dibujo me parece muy importante saber dibujar bien para poder desarrollar luego el proceso hacia la pintura. Eso me parece interesante, ya que se ve pues creo la importancia que puede tener el dibujo por sí mismo como expresión válida para lo que es un concepto expositivo global. Simplemente despedirme de todos los que estáis viendo y sepáis claramente que la relación del artista con la comunicación social es vital y es muy importante. No hay una integración del arte si no hay una comunicación cultural con el interés de la sociedad. Eso es mi concepto de por qué estoy en esta exposición.